Solo Estoy en pone mi más, celular, agregar. estoy en mi celular. Ah, ya está A ahí. ver, ahora te oímos, Z. Dale. Ahí vio. Ya, un segundo, que déjame que... Si ya A tiene ver, el un rol, ya segundo. lo oímos. Bien. Elegir. Ya no entiendo. Debo ponerme el rol de debatiente Ya en, está, ya en la está. cosa Ya te esta. oímos. Ya, habla, Ya habla estoy... tu primera palabra. Empieza, empieza. Ya, ok. Ya, ok. Entonces parto... ¿Van a poner mi tiempo en el chat? Ya, perfecto. Parto en 3. Un segundo. Ahora sí, ya. Parto en 3, 2, 1. Panel. ¿Cuándo prohibimos algo en el mundo y en la materia de la política? Lo prohibimos cuando creemos que esto afecta dos cosas. Uno, la dignidad de las personas y la forma en que este tipo de información les afecta. Y dos, cuando vulnera directamente la libertad de las personas a elegir o a pensar por ellas mismas. Esos van a ser los dos puntos de argumentación del primer gobierno y luego Joaquín va a traer un tercero. Pero ese va a ser en mi discurso. El primer punto de argumentación va a ser cómo esto genera elementos de irracionalización y atento a la democracia, y el segundo, cómo esto vulnera la identidad y la dignidad de los muertos. Uno, ¿por qué es que esto genera elementos de... No, primero, ¿cómo sabemos que hoy en día se prohíben ese tipo de cosas? Hoy en día valoramos el principio de prohibir elementos que vulneren la libertad en la democracia. ¿Cómo se ha materializado esto? Cuando prohibimos, por ejemplo, que los candidatos políticos le entreguen táperes o víveres a la gente. Cuando prohibimos que les den regalos y cosas que puedan alterar el pensamiento crítico o el pensamiento racional de ese individuo y que se deje llevar por subjetividades emocionales. También se ha materializado cuando hay un auge constante de los estados laicos, que valoran que la religión, que es un elemento irracional, afecte a los propios individuos. Creo que eso nos hace creer que hoy en día ya el Estado prohíbe ciertas cosas que limitan la libertad de la gente y por lo tanto es coherente que si pruebo que es una de estas, vamos a tener que prohibirlo. ¿Por qué esto atenta y va en la materia irracional de la gente y atenta con la democracia? Tres mecanismos aquí. Uno, creo que muchas veces la forma en la que utilizan este tipo de partidos políticos a las personas muertas es uno, cuando es una persona que es una figura que puede ganar muchos votos y eso hace que yo no pueda conseguir esos votos de otra forma, si no, no me convendría usarla, la utilizo porque me conviene. Eso hace que es una persona que es difícilmente cuestionada. Eso implica que es probable que sea una figura que haya hecho muchas cosas buenas en el pasado. Por ejemplo, que haya ayudado y haya luchado por la gente, que haya sacado de la pobreza a las personas, que haya empatizado con un grupo particular de personas que en un contexto anterior nadie empatizaba. Eso hace que haya un apego emocional constante de la gente a esa figura, que lo que termina haciendo es que un partido utiliza a esa figura como parte de la identidad del partido, genera elementos irracionales en donde la gente ya no racionaliza si yo voto por la ideología, yo voto por lo que me conviene, sino yo voto por el que asocio a ese partido. Creo que eso es igualmente como no permitimos que el Estado se asocie con la religión porque vulnera elementos de libertad y eso afecta a que las personas no hagan una concientización segura. Segundo mecanismo, la glorificación. Cuando una persona se muere, existe una concepción social que hay que glorificar por las cosas que hizo, en especial cuando hizo cosas buenas. Es por eso que a muchas de las figuras históricas se les glorifica, como a Nelson Mandela, como a Gandhi. Se glorifica, por ejemplo, a Gandhi, que luchó por la paz y tal, pero se invisibilizan otro tipo de cosas, como por ejemplo, que violó personas, etc. Creo que eso hace que una persona muerta que hizo cosas buenas en algún momento y está muy glorificada, afecten incluso en mayor magnitud la irracionalización de la gente y haga que no puedan tomar una decisión correcta. Tercer mecanismo aquí, la gente ve mal que cuestiones a un muerto. Hoy en día, por ejemplo, cuando Maradona, que era un violador y que hizo muchas cosas mal en su vida, la gente se quejaba que lo cuestionaban, la gente se quejaba porque decía, no, ¿cómo lo vas a cuestionar? Si se murió, ya se murió, tienes que guardarle respeto. Y era Maradona, que hizo muchísimas cosas malas. Imagínense con otra persona que no hizo cosas tan malas como Maradona. Creo que eso hace que ese partido político que utilice esta imagen se instrumentalice la misma y se blinde a que no pueden criticarme, porque criticarme a mí es criticar la identidad de lo muerto. Y eso hace que sea un partido político que parte con muchísima ventaja porque se aprovecha de una postura. Una aclaración aquí, no es que dos partidos puedan utilizar la misma figura, porque usar la misma figura en dos partidos distintos hace que no sea efectivo a la hora de conseguir votos. Es por eso que cada partido, en el peor, en el mejor de los casos, utiliza una sola figura. ¿Cuáles son los impactos de esto? Dos impactos aquí. Uno, se afecta la democracia. Creo que hoy en día en países en los países donde se suele debatir este tipo de emociones, que son democracias funcionales, valoramos la democracia como principio fundamental a la hora de la construcción de las sociedades.
creo que se valora más que cualquier otra cosa, más que el utilitarismo cuando se hacen las dictaduras. Es por eso que todo el mundo preferiría vivir en sociedades occidentales en una democracia antes que en una dictadura, a pesar que les glorifique. Solo en ciertos países orientales donde no aplican este tipo de principios es donde se aplica esto. Creo que eso hace que haya un aprovechamiento político de ciertos sectores sociales, como por ejemplo la izquierda o la derecha, que se aprovechan de ciertos líderes para instrumentalizar y lograr pasar sus políticas. El problema es que muchas veces esto no va acorde en base a lo que la gente quiere, y eso hace que las personas estén muchísimo mejor, porque cuando eligen sus representantes no son capaces de elegir con sus propios intereses, porque para que yo pueda elegir mi representante que cubre mis propios intereses es a nivel racional. Si yo sé que a nivel irracional siempre voy a tener a esos mismos votantes, porque puedo utilizar la figura de un líder que tanto les importa para decir, no, es que esto es largoplacista, no te puedo ayudar ahora, pero te ayudaré después. No, este líder tuvo paciencia, fue una lucha de mucho tiempo, puedo hacer que no tengo necesariamente que responder a mis votantes. ¿Cómo cambia esto? Por el segundo impacto, porque se genera una independencia. Hoy en día hay una dependencia de muchos partidos sobre este tipo de lugares. Lo vemos, por ejemplo, en países en Brasil como con Lula, lo vemos en países como en China con Mao, lo vemos en países como Argentina con Perón, que lo que terminan haciendo es que dependen mucho de los líderes muertos o de los líderes que pasaron en el pasado. Bueno, no, Lula no, pero en general. ¿Qué implica esto? Que ahora en la actualidad, la comparación, si yo quiero legitimarme, yo no puedo usar la legitimación a una persona muerta, sino yo tengo que trabajar por ello. Yo tengo que mostrarle a la gente, yo tengo que responder a sus intereses. Yo dependo de mí y mi legitimidad depende de mí mismo. Eso hace, uno, que yo pueda representar mejor los intereses de la gente, pero dos, que las personas puedan tener un mejor proceso de racionalización y decisión, porque hoy en día las personas no hacen ese proceso de decisión. Hoy en día la gente sí puede decidir, porque a pesar que tiene muchas influencias de muchos lados, esas son influencias racionales. Punto a la baja. Sebastián, creo que las personas tienden a ser racionales. Creo que dudo que votemos por un partido de izquierda cuando pongan la imagen del Che Guevara. Creo que sí, el delta es nos van a querer unir, pero solo no. Eso es prácticamente falso. Fíjate que países como Argentina, el partido de los Kirchner, se legitimó por Perón y básicamente por figuras históricas. En lugares como en Cuba, se legitima constantemente por el Che Guevara. Son baja de legitimidad porque dicen yo soy su descendiente o yo creo en sus valores. Las personas no son racionales, muchas veces afecta la irracionalidad porque afecta no es capaz de racionalizar sus emociones. Vamos con el segundo punto de análisis. ¿Cómo es que esto genera una vulneración de la identidad y la dignidad de los muertos? Creo que es intuitivo creer que hay un principio social valorado, que es que valoramos que se respete la dignidad de lo que una persona hubiese querido. ¿Cómo lo vemos esto? Valoramos, creo que consideramos moralmente reprochable que hoy en día se vayan a los cementerios y construyan casas para todas las personas pobres. Creo que muchas de las personas no están. ¿Por qué? Porque el principio de cuidar a la dignidad de esas personas es incluso más puro y duro. Muchas veces eso se instrumentaliza para fines que no tenemos total certeza si esta persona hubiese querido o no. Creo que frente a la duda lo que tenemos que hacer es prohibirlo para que no se instrumentalice su imagen, porque probablemente estamos instrumentalizando su dignidad y las cosas que su vida. Hoy en día valoramos eso, hacemos que construimos tumbas en lugares donde esa persona quiere. Joaquín terminará de impactar esto y explicar cómo es que se desvía la discusión política. Muy orgullosísimo proponer. Gracias, Sebastián, por tu aportación a este debate. Vamos ahora con el turno de la lideresa de oposición. Hola, ¿se me escucha? Sí, alto y claro. Perfecto, voy a poner el timer y empiezo. Va, 3, 2, 1 y ya. Panel, creo que todo el caso de gobierno prácticamente nos ha cedido que la publicidad populista ya existe. Desde nuestro lado lo que vamos a hacer es probarte que esta publicidad incluso va a llegar a ser va a tener menos afectaciones e impactos negativos en la sociedad dentro de democracias liberales y funcionales. Creemos, Panel, que en primera no hay incentivos suficientes para terminar dañando la imagen. Creemos que el hecho de que exista una figura pública que haya fallecido ya ha quedado como que en la memoria de muchísimas personas y muchísimas personas reconocen a esta figura con lo positivo. Creemos que desde ese lado la glorificación de lo positivo no termina siendo pues 100% mala. Creo que el gobierno no nos ha explicado por qué el hecho de alabar a la figura de Maradona o alabar a la figura de Gandhi tienen que ser necesariamente negativas, cuando probablemente desde un lado podemos reconocer que Maradona ha sido misógino de mierda, pero al mismo tiempo reconocemos que ha tenido muchísima importancia en la construcción política y al mismo tiempo como en la visibilización de las clases populares de
toda Argentina. Y al mismo tiempo creemos que el hecho de que se haya vanagloriado esta figura no es excluyente a que existan grupos que ejerzan presión como para decir como para decirle a toda Argentina y en realidad a todo el mundo cuando funcionan este tipo de dinámicas, de que no necesariamente esta figura va a ser 100% buena. Por ejemplo, el feminismo lo que ha hecho es hacerte cuestionar sobre si verdaderamente ser marodeniana y ser feminista pues podrían ser concepciones que pueden convivir juntas, o el simple hecho de decirte a toda la sociedad de que tú eres misógino y de que por tanto no podría ser alabado únicamente por ser bueno con la pelota. Creemos que desde ese sentido, el hecho de que tú ya seas conocido no va a llegar a ser como excluyente de que existan grupos de presión, existe un grupo de presión que te va a decir que no todo lo que tú has hecho en la vida es bueno y que por tanto vamos a utilizar como mecanismos de cultura de cancelación y vamos a decirte que toda la figura que tú estás representando pues no es necesariamente buena. ¿Por qué creemos que esto va a ser bastante viable? Pues porque estos partidos políticos, cuando lo suelen utilizar dentro de sus campañas políticas, siempre van a tener opositores. Y el momento en el cual tú presentas una figura como bandera de este partido político, de esta campaña, en realidad, creemos que ya existe muchísimos ojos sobre qué es lo que verdaderamente se está presentando. Si es que esta figura que tú no has utilizado, pues es 100% el ejemplo que tú quieres demostrar por parte de ellos, o como por ejemplo, si es que un partido, no sé, se pusiese la figura de Maradona como ícono, pues entonces va a haber grupos que lo van a estar cuestionando siempre. Creemos que desde ese lado la democracia sigue siendo funcional porque te permite mayor libertad de expresión y creemos que estos grupos, estos movimientos sociales que van a estar constantemente atacando, que van a estar ejerciendo presión social para hacerte reconocer que la figura no es necesariamente buena, pues tienen muchísimo impacto porque tienen medios comunicación que los respaldan porque tienen las redes sociales y creemos que en ese sentido como esto ha sido bastante popularizado y muchas personas llegan a tener acceso a eso, entonces van a tener acceso a este tipo de información. Creemos que en segundo punto existe muchísimo interés por parte de estos grupos políticos para tener cuidado con la publicidad, con la representación con la cual están dando. Lógicamente va a tener este personaje, va a tener una base de apoyo viva que lo va a estar constantemente defendiendo y va a estar tratando como de tapar lo que pudo haber hecho en su momento negativo, por ejemplo, Gandhi, que abusó de menores de edad, pues entonces va a haber un grupo que te va a decir que no, que preferiríamos esto. Creemos que pese a ello, ya te he explicado cómo es que existe una fuerte presión social para hacer reconocer, para hacer notar estas cosas. En ese sentido, la democracia sigue siendo viable en este tipo de países, pues porque permite la libertad de decisiones y de pensamientos. Creemos que existe muchísima influencia sobre las personas que puedan llegar a tener este tipo de campañas políticas y que no necesariamente las personas son 100% brutas y que no piensan y que no razonan. Creemos que desde ese sentido los medios de comunicación, si bien llegan a tener muchísima influencia en las personas, creemos que no es 100% la influencia como que voy a hacerte una lavada de cerebro total. ¿Por qué? Porque el ser humano también tiene agencia y va a ir reconociendo conforme también al apoyo de estos movimientos sociales, de los grupos contrarios de poder, que la publicidad que te están vendiendo no siempre va a ser buena y que este líder no siempre fue bueno y que por tanto el partido únicamente se está utilizando esto como para colgarse, instrumentalizarlo como lo dijo alta de gobierno, ¿no? Creemos que otro segundo punto, incluso que podría terminar defendiendo un poco a la figura y a su representación como positiva, llega a ser en términos más legales la externalidad de la publicidad, ¿no? Si yo estoy muerto, pues entonces no he decidido que utilicen mi imagen y entonces no voy a recibir un beneficio de eso. Sí, pero existe algo como se llama una cesión de derechos patrimoniales y de esa manera como mi familia o parte de mi familia o alguien va a verse beneficiado de esto y creemos que esto ya es como en sí mismo positivo, pues porque terminan siendo muchas veces figuras positivas que han marcado la historia para esto, ¿no? Y pese a que incluso fuesen figuras contrarias a valores democráticos, precisamente lo que la democracia plantea es tratar de poner en tela de juicio y poner en pantalla muchas de las cosas, mucho del pasado que nos ha venido como siguiendo y que ha venido afectando a la democracia. Y si es que un partido va y se identifica con algo que es tremendamente contra un partido de izquierda, se va y pone de cabeza a Marx, creemos que va a ser tremendo, va a generar muchísima afectación tal vez a todos los correligionarios o incluso no va a generar como mayor capacidad de generar adeptos, pues porque va a ser como muy impactante. Creemos que en ese sentido ya te he explicado cómo es que estos partidos políticos van a tener mucho cuidado con la figura que van decidiendo y que inclusive esta figura tiene que llegar a representar pues cosas positivas. Lo que ha hecho Alta de Gobierno no ha sido explicarnos por qué es malo llegar a glorificar hasta cierto punto estas imágenes cuando lo que nos pueden vender son cosas positivas y a favor de la democracia. Precisamente la publicidad, no lo hemos negado, llega a tener usos de carácter populista, pero tampoco nos han dicho de qué manera esto podría afectar totalmente a cómo yo puedo pensar, si es que ya te he explicado que existen como contrapartes que van a tratar de hacer el juego, van a contrapesar las decisiones. Creemos
que de todas formas terminas llegando a muchísimas más personas a través de este mensaje. Lo que sucede, panel, es que la política ha sido bastante reducida. Entonces, cuando tienes a personas que no llegan a tener este acceso a ella, creemos que una imagen puede resumir muchísimas palabras. De esa forma, como cuando eres una imagen fallecida, lo que haces es utilizar ese morbo de la tristeza para que esta memoria, para que de esta forma, como muchas personas comparten la misma memoria, pues entonces yo tenga más credibilidad, tenga más simpatía y de esa forma llegar a más personas políticamente. Creemos que incluso si es que no llegase a generar esta credibilidad y simpatía por el partido político, al menos estoy reconociéndote como partido, pues porque te estoy viendo a través de una figura que yo sí conozco, que no me es ajena y que incluso la política no podría llegarme a ser tan ajena, pues porque me identifico o porque en algún momento vi o supe sobre esa persona. Creemos que de todas formas existe una noción de variabilidad acerca de las figuras. Es decir, las figuras emblemáticas no siempre van a representar la cultura de un partido o como la visión de un partido, no va a ser algo siempre permanente. Creemos que esta figura va a ser bastante dinámica, va a tener reinterpretaciones en el futuro y no necesariamente si es que fuiste como tremendamente malo para la democracia con valores antidemocráticos en el pasado, pues hoy vas a tener la misma interpretación. Creemos que en ese sentido los partidos, como ya dijimos, tienen muchísima fuerza de voluntad como para hacer que esto no sea necesariamente así, de esa forma le den nuevas interpretaciones y también convivan con los valores democráticos. Muy orgullosa de oponer. Muchas gracias, Jocelyn, por tu aportación. Llamamos ahora al viceprimer ministro Joaquín. Hola, ¿se me puede escuchar bien? Sí. Ok, entonces empiezo en 3, 2, 1, tiempo. Panel, seamos muy claros con la comparativa de este debate. Primera oposición, lo que hace en su mejor escenario es mitigar lo máximo el caso de Sebastián, pero no explica por qué vale la pena o cuál es el beneficio de poder tener un líder que haga esto. Esto significa que incluso si es una sola persona, la persona que vota por un partido únicamente por este líder y únicamente por esta memoria histórica, primer gobierno ya tiene que ganar este debate, porque ese es un potencial riesgo que primera oposición nunca explica por qué no debemos asumir, si es que nunca explican cuáles son los beneficios de permitir que los partidos políticos utilicen estos líderes. Incluso en el mejor escenario en el que mitiguen al máximo el delta del caso de Sebastián, creemos que no explican beneficios de por qué es que es bueno que los partidos puedan utilizar estos líderes. Eso es suficiente para que ganemos la comparativa. Voy a hablar de 3 cosas en este discurso. 1, voy a hablar de qué tan grande es el delta de lo que explica Sebastián, que es lo que cuestionaba segunda oposición. 2, voy a hablar acerca de cómo es que esto es negativo, incluso si es que no cambia el voto de las personas, en 2 dimensiones. 1, cómo es que permitimos que tengamos mejores líderes, como iba explicando Sebastián en su discurso. Pero 2, cómo es que desviamos la atención de la discusión política, y esto es negativo para la forma en la que funciona la democracia. 1, ¿qué tan grande es el delta de lo que explica Sebastián y por qué creemos que debemos ganar este debate? Sebastián no dice que únicamente con que un partido político ponga la cara al Che Guevara en un carro va a conseguir votos. Lo que explica Sebastián es que hay líderes políticos que tienen como tienen un legado histórico e ideológico dentro de las personas y dentro de las familias que es muchísimo más fuerte que la capacidad de las personas de ser racional. Esto se ve, por ejemplo, como líderes políticos que durante un momento de su mandato lograron acercarse mucho al pueblo o lograron, por ejemplo, influenciar a mis abuelos, y mis abuelos me contaban la historia de cómo es que empatizaban mucho con este líder y cómo este líder fue muy cercano a mi familia, y que esto genera como sesgos irracionales que hacen que las personas decidan votar por los líderes, incluso en el escenario en el que estos líderes terminen estando muertos. Pero en segundo lugar, creemos que genera una asociación asincrónica respecto a lo que ese líder fue y a lo que el partido político es hoy en día. ¿Cómo se ve esto en la materialidad? Se ve, por ejemplo, que si yo creo que este líder es bueno y el partido político asocia el líder y lo que el líder hizo a lo que es el partido político hoy en día, entonces yo voy a hacer esta asociación asincrónica de que porque el líder fue bueno y porque en ese momento el partido político que lideraba el líder como histórico, o la persona que se murió, era un partido político que era positivo y que tenía rasgos positivos. Hoy en día voy a asociar esas características con lo que me están mostrando porque me están vendiendo que quieren ser como esa persona. El problema es que yo no me estoy cuestionando si las ideas detrás son las verdaderas y están correctas, sino únicamente me estoy cuestionando si es que lo que hizo el líder me parece bueno o me parece malo, y yo pienso que van a hacer lo mismo. El problema con esto es que no estamos cuestionando lo que Sebastián explica que queremos que la democracia se cuestione, que es cuáles son las ideas que están detrás de lo que hizo esa persona, cuáles son las ideas detrás de esas ideas de izquierda que tenía, de derecha que tenía o de centro que tenía, y eso es perjudicial porque esto sesga a las personas.
Si el punto de baja oposición fuera cierto, creemos que entonces las personas no votarían, por ejemplo, porque les regalen cosas, o no votarían, por ejemplo, porque los partidos, los políticos hicieran campaña para ser reelegidos cuando estén en un cargo de poder. El problema es que sí votan por esas razones, y esa es la razón por la que hoy en día prohibimos todas esas cosas. Hoy en día prohibimos, por ejemplo, que los políticos hagan campaña cuando estén en posiciones de poder, y muchas veces incluso prohibimos la reelección, porque creemos que esto puede influenciar la capacidad de las personas de poder votar. Mira, panel, la comparativa. Incluso si es cierto que el voto de la persona no se define completamente por esta asociación, el hecho de que influya ya es suficiente razón para prohibirlo. ¿Por qué esto es cierto? Porque creemos que sí hay una suma de factores que hacen que yo quiera votar por un político, y hay una suma de factores que yo no quiera votar por un político. Un solo factor, incluso si no determina si voto o no, ya influye dentro de la decisión, y el hecho de que influye en la decisión ya es suficiente razón para prohibirlo. En nuestro caso no depende de que la asociación haga que la persona cambie de voto o no cambie de voto, sino que sea un factor que influencie la forma en la que la persona ve a este político. Punto de la baja. Panel, hay que preguntarnos por qué el Estado prohíbe cosas, por una razón súper importante, porque la gravosidad del daño es tan fuerte que el Estado no lo puede controlar. Creo que oposición no me puede ganar cuando me dice solamente generamos influencia o generamos que algunos voten, porque tiene que demostrar que hay una gran gravosidad. Gracias. No, creo que es mentira, porque yo voy a prohibir algo que en nuestro peor escenario, porque estás asumiendo nuestro peor escenario, influye muy poco, pero que no genera un beneficio claro para la materialidad o para la democracia o para la sociedad. Creo que en esa comparativa no pueden ganar este debate. Pero incluso si en el peor escenario están ignorando literalmente todo el análisis que hizo Sebastián acerca de cómo es que hay una asociación. Ahora, porque incluso si esto no define el voto de las personas, igualmente existen perjuicios claros de que esto esté libre. Uno, creo que desvía la discusión política respecto a los líderes de hoy en día, a los líderes o las personas que murieron hace mucho tiempo. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Miren, por ejemplo, cómo es que si viene, por ejemplo, un partido de izquierda con la bandera del Che Guevara y viene la derecha a criticarlo, se desvía el foco de la discusión, el foco mediático, no a si el líder que hoy en día está dentro de ese partido es un líder que es bueno o es malo, sino si el Che Guevara era un político que lo hizo bien o que lo hizo mal. Si es que Gandhi fue un político que lo hizo bien o que lo hizo mal. El problema de esto es que desviamos el foco de la atención y el foco del debate a si esa persona lo hizo bien o si esa persona lo hizo mal, y no si las personas que hoy en día se encuentran en cargos de poder lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es súper comparativo. Creo que esto agarra los mecanismos de alta oposición y explica por qué justamente esa discusión que alta oposición dice que se va a dar es una discusión que no es deseable, porque es una discusión que no es útil para la campaña política y no nos sirve para que las personas generen mejores decisiones. Y por eso mismo es que no queremos que la discusión que alta oposición dice que se va a dar se termine dando en la materialidad. Lo segundo que hace esto es que genera como dependencia de los partidos políticos dentro de estas personas que se murieron, y esto es malo por varias razones. Uno, creo que estas personas pueden justificar su posición de poder o pueden justificar su ideología, en tanto que esto fue lo que al líder le funcionó y por lo tanto no tienen que renovarse o no tienen que justificarse. Y esto significa entonces que el nivel de justificaciones que le tenemos que dar a las personas respecto a por qué lo que estamos haciendo está bien no es tan grande, porque simplemente podemos decirle que a esta persona le funcionó y todos piensan que esta persona es un crack, y en tanto que pensamos eso, entonces vamos a terminar apoyando a esta persona. Pero en segundo lugar, creemos que estamos atentando en contra de la memoria histórica dentro de la memoria histórica y la capacidad de las personas de atender a lo que en realidad fue esta persona. Porque esto es cierto, y creo que es el principio que explica Sebastián y que se debe ponderar también en este debate. Sebastián explica cómo es que no sabemos cómo es que este líder quería que sea utilizada su imagen y estaba legitimando que, por ejemplo, el líder sea capaz que las personas, por ejemplo, sean capaces de utilizar su imagen dentro de campañas políticas, porque dentro de las campañas políticas se manipula la forma en la que las personas han vivido y viven para poder conseguir votos. El problema es de manipular su vida y tergiversar, por ejemplo, cómo creció, qué pensaba, qué no pensaba para conseguir votos. Es justamente lo que no sabemos si esta persona, la memoria histórica de esta persona habría concedido o no habría concedido, y no podemos ir en contra de esto. Último punto en este debate. Incluso en el mejor escenario de oposición, en el que es cierto que llueven muchísimas críticas por utilizar esto, entonces los partidos políticos no van a ser tontos y solamente lo van a utilizar cuando sepan que no les va a caer críticas. Es decir, si yo sé que voy a ganar 10 votos, pero voy a perder 20 por las críticas, no lo voy a usar. Entonces los partidos políticos únicamente lo van a utilizar cuando sepan que van a ganar más votos que los que van a perder por las críticas. Y por lo tanto, el punto de los votos sigue siendo para gobierno. Porque si es cierto que yo no gano ningún voto y me van a criticar mucho, entonces no lo voy a usar, y solamente lo voy a usar en situaciones estratégicas en las que sí tengo un delta significativo como partido político. Y por esas razones creemos que ganamos el debate. Muchas gracias, Joaquín, por tu intervención. Vamos ahora con el vicelíder de oposición para terminar en cámaras altas.
Hola, ¿se me puede escuchar bien? ¿Me confirman, por Sí, favor? se te escucha, Excelente, Piero, dale. extraordinario. Ok. Antes de comenzar, porque no se tome tiempo aún, esto es más que todo prueba de audio. Que la fuerza nos acompañe. Jocelyn, te agradezco por el momento. Y ahora sí, empiezo en 3, 2, 1, va. Hay una diferencia entre la política a nivel de publicidad y la política a nivel histórico. Es por esto que nosotros, a nivel de partidos políticos, son muy cuidadosos al momento de utilizar a figuras que han sido, digamos, representantes de una ideología. Vemos, por ejemplo, en el caso peruano, que se utiliza la imagen de Aya de la Torre para fundamentar que el APRA puede hacer acciones positivas, aun cuando, digamos, esto pueda ser, digamos, de cierta forma sesgado. Pero a ese punto es el que queremos aterrizar. ¿Cómo es que el gobierno nos ha querido decir que existe una influencia en la decisión y que por ende, partiendo de esa idea, ya hay un daño irreparable a la democracia? Nosotros te vamos a decir justamente por qué es que esa influencia sobre la decisión de los votantes ya sucede en otros sectores. Y justamente esto no lleva a atentar sobre la democracia. Es el hecho de que existe un tipo de publicidad a nivel histórico que te hace, digamos, entender en el colegio que determinado político hizo algo bien por este país y ese político pertenece a determinado grupo que está saliendo a la presidencia. Es por eso que tenemos ahora tantos niños que ven que Fujimori en sus libros de texto hizo cosas buenas, acabó con el terrorismo y por lo tanto asocian eso con algo bueno. Esa influencia sobre la decisión del electorado podría ya considerarse un daño a la democracia, pero ¿por qué no lo consideramos así? Justamente porque es una representación histórica de la realidad, no es una publicidad que quiera atentar directamente contra la democracia. Pero antes de continuar voy a darle un POI a la alta. Panel, la aclaración es la siguiente. Ya expliqué por qué es distinta una publicidad de un muerto que una persona no muerta por la capacidad de influencia y glorificación que tiene. Pero en oposición, todas las influencias son racionales. Gracias. En gobierno son irracionales. Esas son las que se prohíben. Gracias. Ok. Para comenzar justamente con el tema de la racionalidad y la irracionalidad sobre los no muertos, bueno, sobre los muertos, tengo que aclarar algo primero. Es que los muertos ya no son objeto de derecho. Es por eso que yo no puedo denunciar a alguien que me ha violado justamente si ya está muerto. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros pensar que estas personas, justamente como ustedes quieren decir, va a haber un daño hacia su dignidad enorme? No sabemos nosotros si esa persona hubiera querido salir en cierta publicidad o no, pero tampoco sabemos lo contrario. En ese punto podríamos hasta ser simétricos el hecho de decir que ustedes no querían que se use esa publicidad, pero ese muerto sí lo quería. Por eso es que no debatimos sobre si esa persona hubiera tomado esa decisión. Lo que debatimos es sobre si esa imagen podría dañar la moral de ciertos familiares o de determinadas ideologías que él representaba. Y eso iba en relación a lo que te decía Jocelyn, que, por ejemplo, tenemos personas que no deciden, digamos, porque están muertas, si quieren no usar su publicidad, pero sí hay un incentivo para respetar la ideología que él defendía. Por ejemplo, yo no me voy a poner a Marx defendiendo al capitalismo salvaje. Es por eso que hay un análisis crítico de los grupos políticos que lo usan y las empresas que usan esta publicidad de muertos, justamente para no irse en contra de los ideales, como decía Joaquín al final de su discurso, pero él me mostraba justamente porque no voy a usarlo en sectores donde haya mucha crítica porque puedo perder el electorado, pero eso es justamente lo que me va a dar el beneficio para el siguiente punto sobre democracia y vemos cómo no se ve afectado. Hay que aclarar sobre qué pasa en el mundo actual. Hay pocas personas interesadas realmente en la política, pero hay una diferencia también en los sistemas de democracia que existen en nuestro mundo. Hay personas que son obligadas a ir a votar si no tienen una multa y hay personas que en otros países pueden decidir si quieren ir a votar o no. El problema está en que nosotros estamos debatiendo en un mundo donde, bueno, para hacer comparativos con gobierno, donde el voto es obligatorio. Entonces, vemos que hay varios grupos políticos que se pueden llegar a ser influenciados por, digamos, influenciar a las personas. Eso, digamos, lo hemos visto y lo hemos reconocido desde la Cámara, pero lo que hemos dicho es que las personas en sí mismas no lleguen a tomar esta influencia que ya existe, como te he demostrado ya a nivel histórico, pero que no sea tan negativa para la democracia porque en sí los está informando en primer punto y en segundo punto los está acercando a un debate político. Es lo que no terminaba de entender Joaquín, pero ahora lo vamos a explicar mejor. ¿Qué pasa justamente cuando tienes personas en el status quo que no están interesadas por la política, pero en sí quieren votar? Votan por el mal menor y ese mal menor justamente lo que va a decirles que es la televisión o le va a decir eso otro político o las mismas conversaciones en redes sociales. Entonces, ¿cómo yo incentivo el debate político en las personas para que ellos decidan por un buen candidato cuando yo los acerco, incluso si es por medios, por un sentido mediático? Ya estoy viendo cómo funcionó con el caso de Maradona.
cuando tú querías dañarla, decir que él ha sido un misógino o él ha sido mala persona, y tienes otras personas que defienden que haya sido buena persona. Incluso cuando hay personas cerradas en defenderlo, hay otras personas que sí están de acuerdo en abrir un debate sobre su ha sido una buena o mala persona. Y eso ya nos acerca justamente por este debate que ustedes han negado que existe, pero estoy demostrando que sí existe, a una democracia mucho más participativa en comparación a lo que existe en gobierno, que es personas que están desincentivadas de participar en la democracia justamente porque la consideran nociva, pero que ahora, cuando utilizan estas imágenes, al menos tienen por el medio, por la vía mediática, incentivo para participar cuando hay otra persona que los ataque y entonces ellos tengan que defenderse de alguna forma. Porque nosotros también reconocemos que incluso esas personas muertas tienen ya una base de apoyo que les dice, no, oye, no hables tal de esta persona, pero sí reconocen que hay daños irreparables sobre esta. Entonces ya los acerca mucho más a un análisis de las propuestas de que haga cierto candidato. Pero antes de continuar, voy a darle un pollo a la baja. Sigo sin entender por qué demonios nos importa en principio que los partidos políticos puedan o no usar esto. ¿Eso es bueno en principio o hay algún motivo en particular por el que te importe? El primer motivo que es justamente el que estaba mencionando es que se acerquen más personas a la democracia. Pero vamos a ir en otro motivo, por qué es que, digamos, sea bueno que los grupos políticos y las empresas utilicen esto. Nosotros nos preocupamos por cómo recibe el consumidor esta publicidad. Y entonces, de la forma en la que yo puedo entablar, digamos, relaciones para que me acerquen a determinado grupo político, ya es bueno en cierta forma porque, digamos, gobierno quiere presentarnos a una persona que sea completamente irracional y se quede con un solo partido solamente porque ahí está el Che Guevara, en lugar de que reconozca que nosotros somos agentes sociales, que nos reconocemos justamente por las personas que nos rodean, que nos reconocemos justamente por las personas que nos educan y que estas personas pueden no tener una educación muy diferente a la nuestra. Entonces, en ese sentido, si yo, digamos, una persona política, veo que hay un grupo que usa la imagen del Che Guevara y me siento atraído por ella, entonces puedo entrar en un primer momento. Pero también hay que reconocer que justamente tienen otro grupo de personas que están cercanos a él, que le invitan justamente a decir, oye, pero el Che Guevara no hizo tantas cosas buenas en Cuba, o digamos, cómo ha dejado, digamos, ciertas zonas. Entonces, hay un incentivo que antes no existía de acercarse a la política, lo cual ya es relativamente bueno, ya cuando nosotros vemos que en el mundo de o gobierno hay personas que no están tan incentivadas cuando no se acerca de esta forma a un debate político. ¿Por qué es que esto resulta también efectivo? Porque nosotros no estamos en contra de que de cierta forma se presenta un determinado morbo al presentar a personajes muertos, pero lo que nosotros estamos diciendo es que si ya tenemos un status quo en el que la sociedad se deja guiar de cierta forma por el morbo al menos lo puede acercar de cierta forma a la crítica social. Esa crítica social es positiva justamente porque nos genera un análisis de mayores propuestas y por lo tanto hace que los políticos lleguen a cambiar su forma de pensar en algún momento y por lo tanto sirvan mejor a sus ciudadanos. Por todo eso, orgullosos de oponer. Uf. Muchas gracias, Piero, por tu intervención, con el UF final incluida. Y vamos ahora a dar paso al debate en cámaras bajas. Y llamamos para ello a Mauricio para que nos ofrezca la extensión de gobierno. Liz, ¿me escuchan? Sí. Ya, no voy a perder cámara mejor porque creo que hay problemas de conexión, entonces mejor no hacer eso para que no haya problemas para nadie. Mejor no Ya, tentemos a la suerte. Así es. Voy a comenzar, no a muchos here, sino a muchos poise, nada de esas cosas, por favor, porque hace ruido y me distrae, probablemente eso me moleste ya que no les dé poise, porfis, me pongo nervioso. Ya, ahora sí. Una cosa, Mauricio y personas en general, como consejo, si van a su foto de Discord y pinchan con el botón izquierdo, les saldrá un desplegable que pone conectada, ausente, no molestar. Les aconsejo que cuando vayan a hablar lo calquen en no molestar porque así no habrá zumbidos de Discord de ningún tipo que les puedan distraer. Muchísimas gracias, Daniel. Lo acabo de hacer. No sabía porque soy boomer en ese tipo de cosas. Igual no saturen el chat porque si no, no ven here. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Ok. Voy a comenzar entonces este discurso en 3, 2, 1.
Panel, creemos que hay un clash no resuelto en cámaras altas, que igual creemos no es tan importante. Creo que el primer gobierno, su razón principal para prohibir esto es porque cree que puede generar afectaciones negativas a la democracia. Primera posición te dice que estas afectaciones no son lo suficientemente grandes como para prohibirlos, creo que también es su cámara baja, y creo que también te explican cómo puede haber algún tipo de beneficio que igual no consideramos está bien probado. En cualquier escenario, creo que no queda del todo claro si es lo suficientemente malo ese tipo de cosas como para prohibirlas, y es que al final la única o la mejor razón para justificar la prohibición es porque puede generar daños utilitarios. Creemos que esto no siempre es cierto. Creemos que el Estado no está obligado a prohibir cosas solo cuando pueden tener un potencial daño en todos los casos, ¿verdad? Creo que yo no prohíbo que tú puedas orinar fuera del water, por ejemplo, que puedas dar algún tipo de daño, porque no creemos que sea algo lo suficientemente grave, ¿verdad? Cuando sí creemos que el Estado tiene la obligación de prohibir algo, cuando esa cosa está yendo directamente en contra de los principios fundamentales que el Estado defiende, ¿verdad? Cuando el Estado ve que algo está contradiciendo su valor fundamental, ese acuerdo que hemos generado todos como parte de ese Estado, es ahí cuando claramente debe prohibirlo, ¿verdad? Si nosotros lo probamos como en principio esta medida es lamentable, creemos que es suficiente para justamente ganar el debate, porque ninguno de los impactos prácticos son relevantes y si ya probamos que moralmente no es aceptable, ¿verdad? Que es el presupuesto de la prohibición, ¿verdad? Ojo, creo que mi cámara alta dice que hay una dignidad contra los muertos, jamás se explica por qué esto importa, por qué este principio es relevante, creo que solamente lo menciona, creo que alta oposición te dice no hay dignidad con los muertos o no hay respeto a los muertos, creemos que es una idea garrafal que recién nosotros en Baja vamos a cuestionar. Creemos que ya hacemos cosas que claramente toman en cuenta la afectación a una persona muerta y que ya consideramos que son principios fundamentales. ¿Por qué no permitimos, por ejemplo, que haya, canibalismo? ¿Por qué aceptamos y defendemos la última voluntad de las personas en su testamento? ¿Por qué, por ejemplo, no quitamos los órganos de las personas cuando mueren y más bien les preguntamos en vida si cuando quieren morir, cuando mueren, quieren donar o no quieren donar? Creemos que todas estas cosas no responden a un fin utilitario, responden a consideramos que las personas tienen derecho a la libertad de escoger qué hacer con aquellas cosas que les importan, ¿verdad? Si no fuera así, el Estado podría agarrar la herencia de alguien y distribuirla de forma equitativa entre todos sus conocidos. No lo hace, respetamos lo que esa persona puso como su última voluntad. Si no fuera así, el Estado podría sacar los órganos de quien quisiera cuando está muerto y repartirlos. No lo hace, es un principio que la gente no defiende, ¿verdad? Porque consideramos que las personas tienen el derecho a elegir libremente sobre aquellas cosas que les importan. Creemos que en este caso particular a estas personas públicas les importó un montón su imagen por dos razones. Primero, porque construyeron esta imagen por un montón de tiempo y esta imagen dependía de sus impactos. Creo que si eres un líder político depende de tu imagen todo el tiempo. Pero segundo, porque probablemente hay personas a las que les importa esta imagen que esta persona valoraba. Probablemente yo quiero que mi familia, mis hijos, mis bisnietos y quien sea me recuerden bien. Probablemente yo quiero que mis seguidores más fieles me recuerden bien. Y cuando yo no he dado el consentimiento abiertamente de que quiero que mi imagen sea utilizada en fines de propaganda, claramente estamos trasgrediendo a la voluntad de estas personas. Creo que ahora les hemos explicado por qué este principio existe y nos importa, pero vamos a explicar por qué es muy, muy probable que sea dañado en el mundo de oposición. Primero, creemos que es falso que la mayoría de personas hayan hecho un trademark y le hayan dado como la potestad de sus derechos a su familia, por una razón muy sencilla. Muchas personas vivían en contextos donde no importaba, no existían derechos de autor, no existía legalidad sobre la imagen. Creo que Che Guevara jamás llamó a su esposa, a sus hijos y le dijo, oye, tú tienes derechos sobre la imagen. Probablemente la imagen va a ser de dominio público y todos la manejen. Pero en segundo lugar, porque incluso aunque la familia lo tenga, es poco probable que una familia pueda mantener esta imagen cuando se enfrenta a una empresa enorme que probablemente quiere utilizar esta imagen para fines negativos. Por lo tanto, creemos que son muchos escenarios donde esas personas o murieron abruptamente sin decidir, o nunca se les pasó por la cabeza, o no existía el concepto de dar mi imagen legal a alguien, y por lo tanto esta imagen va a ser manipulada por cualquier persona. ¿Cuáles son los impactos malos de esto? Primero, noten cómo constantemente, probablemente las empresas van a apropiarse de esto simplemente para conseguir productos. Imagínense lo horrible que sería que Coca-Cola de la nada lance a Martin Luther King y diga, Luther King quiere felicidad, toma Coca-Cola. Creo que esto es directamente burlar lo que Luther King luchó por todo lo demás. Creemos que no vale la pena un beneficio como que una empresa gane un poquito más de dinero que a costa de tergiversar la imagen de estos líderes. ¿Qué pasa en el plano político? Ojo, si una figura es lo suficientemente grande para que sea importante en la historia, es muy probable que muchos partidos diferentes quieran apropiarse de esa figura de formas distintas, lo cual, ¿qué les prueba? Que no hay solamente una forma en la que yo voy a apropiarme, probablemente yo voy a buscar la forma de acomodar esta figura a mi interés político, lo cual es subjetivo y lo cual va en contra de lo que esa persona quería. Piensa, por ejemplo, cómo en el ala conservadora del Partido Republicano, constantemente, incluso en películas, quiso asociar a Abraham Lincoln
con Donald Trump. ¿Creen ustedes que Abraham Lincoln, un antiesclavista, hubiese querido ser asociado con alguien tan despreciable como Donald Trump? Probablemente no, pero eso el Partido Republicano decidió hacer esto. Piensa que probablemente, Black Lives Matter va a utilizar a Luther King diciendo, oye, Luther King quiere luchar, pero probablemente la gente anti-Black Lives Matter va a decir, oye, Luther King quería la paz, Luther King está en contra de ti, Luther King estaría decepcionado. Creemos que esto ya es malo para la memoria, esta figura que esta persona quería, pero en segundo lugar, creemos que esto puede afectar negativamente a sus seguidores. Creemos que aquellas personas que fueron muy cercanos a Luther King no tienen que pasar por el proceso de ver cómo su figura está fuertemente tergiversada. Creemos que sus nietos o sus bisnietos no tienen por qué aceptar directamente este tipo de tergiversación constante. Creemos que les afecta porque esta figura que fue importante en su crecimiento, es parte de su legado familiar, es parte de su tradición y por lo tanto no tiene que ser vulnerada solo por un interés que es subjetivo. Antes, baja el toque. Si tu alta me dice que yo voy a utilizar esta imagen de manera estratégica para atraer, dudo que tengan incentivos de ponerlo de manera negativa o contrario a las personas que creen en la imagen. Creo que lo van a hacer más adecuado a lo que creen las personas. A ver, yo ya estoy probando que no va a ser solamente un partido que lo va a utilizar y que hay muchas formas de hacerlo. Mi punto no depende de que lo hagan mal, eso es totalmente subjetivo. Mi punto es que no se va a usar en principio, por favor. Debatan bien, carambas. ¿Qué pasa con el último impacto importante? Noten que esto es diferente cuando una persona está viva. ¿Por qué? Porque cuando uno está vivo, uno puede decidir sobre su imagen. Yo puedo controlar mi imagen. Si me ponen cosas que son falsas o me ponen juicios de valor que yo nunca hice, yo puedo pararme y decir, oye, esto es mentira, yo puedo negar. Eso no pasa cuando alguien muera. Incluso con la familia se para y diga esto es mentira, igual no es suficiente porque nadie lo va a creer, porque no está la persona para decir que es cierto. Yo soy la fuente primordial de mis propias creencias cuando estoy vivo, cuando no lo estoy, es fácilmente manipulado. Último matiz importante, ojo, no es igual esto a la memoria histórica que puede existir, porque la memoria histórica que te enseñan en el colegio es a priori mucho más objetiva, ¿verdad? No está hecha con intereses subjetivos súper específicos, y como dije antes, pueden llevar a tergiversar. Que el colegio está al menos un deber para que las figuras sean representadas de forma justa. Un partido político puede representar a un líder o una figura como le dé la gana, igual a una empresa. Por lo tanto, creemos que esta forma subjetiva de tergiversar a estas figuras es negativa en principio. Les hemos probado entonces por qué nos importa el principio, por qué se está vulnerando necesariamente, y ojo, si no le ningún beneficio exclusivo de esto, como que no está suficientemente claro, no pueden ganar este debate, pero si lo prueban, igual no pueden romper este principio orgullosos de proponer. Muchas gracias, Mauricio. Respira, por favor. Te lo estaba pasando mal por ti. Continuamos ahora con el miembro de la oposición, Cristian. Vale, quisiera saber si se me escucha bien, claro y legible. Sí, alto y claro. Genial. Ay, disculpe. Legible. Dame un momentito. Ya. Ya. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, 3 premisas de las que se sustenta Baja de Gobierno en su principio. Primero, nos dice que no hay una voluntad. Y caracterización importante, creo que las figuras públicas tienden a manifestar su voluntad al momento de entrar en este mundo de la figura pública, ¿no? Creo que las personas tienen fuertes incentivos de implícitamente decir, como yo quiero ser una persona pública y conocida y que las personas conozcan de mi imagen, creo que es implícito decir, esta persona ha aceptado que otras personas utilicen su imagen. Ojo, lo utilicen su imagen de buena manera, porque lo que vamos a mostrar es cómo tienen altos incentivos de utilizarlo de buena manera. Creo que esas personas no tenían cero incentivos de que no utilicen su imagen para nada y queden olvidados, sino más bien de quedar en la historia perpetuados, ¿no? Porque al final, si yo soy una persona, creo que tengo fuertes incentivos de que me sigan recordando a través del tiempo. Creo que las personas sí han aceptado su voluntad, porque al final han decidido hacerse conocidos frente a otras. Segundo, nos dicen que puede ser negativo, contradicción total con su alta, porque Joaquín me explicaba sumamente bien que estos partidos políticos y empresas tienen fuertes incentivos para utilizarlo de buena manera, ¿no? Por eso es que los partidos políticos creo que dudo que utilicen al Che Guevara de mala manera, sino lo van a utilizar de buena manera, porque si yo quiero generar atracción a las personas que apoyan al Che Guevara, obviamente lo voy a utilizar de la mejor manera posible y atraer a esas personas. Creo que tengo 0 incentivos para hacerlo. Pero Mauricio me dice, sí, pero los partidos políticos lo pueden interpretar de diferente manera. Tienen 0 incentivos de hacerlo, porque creo que los movimientos
que son blancos supremacistas, tienen serios incentivos de citar a Martin Luther King cuando ellos están en contra de todo el pensamiento de Martin Luther King. Lo más probable que citen es a otros personajes blancos supremacistas. Es que los movimientos sociales tienen serios incentivos de justamente mostrar imágenes o alinearse de imágenes de personajes y figuras que son contrarios a su movimiento. Tienen serios incentivos. Más probable es que utilicen, no interpreten de diferente manera, sino utilicen otro personaje. Muy probablemente sí utilizaron a Martin Luther King y esas personas utilizan otro personaje. Creo que tienen serios incentivos para voltear el uso del personaje. Pero ponen, tercero nos dice, sí, porque este derecho afecta. Noten que los derechos y la base fundamental de los derechos se sustentan en que generan bienestar, ¿no? ¿Por qué subdivide el derecho a la vida? Porque me genera un bienestar. Creo que la lógica implícita de todos los derechos es que los disfrutamos en tanto generen bienestar. Noten que al final el bienestar se sigue generando. Igual estamos propagando una imagen que en alguna vez esa figura pública tal vez quiso que se expanda. Vamos con nuestra extensión y vamos a chocar con alta de gobierno. ¿Por qué? Porque creo que hay algo muy importante que hay que entender en estas personas. Creo que las personas tienen fuertes pesos y contrapesos. Dos cosas acá. Creo que las personas no se van a volver locamente irracionales y votar solamente porque tienen no sé, a Franco y voy a votar solamente por eso por el Vox. Creo que hay fuertes contrapesos. ¿Cuál es el contrapeso más fuerte? La racionalidad, ¿no? Creo que las personas al final, el poder retórico del Vox no se sustenta en decir Franco hizo esto y nosotros seguimos la línea de Franco y Franco y Franco y Franco. No, sino la línea retórica y poder del Vox se sustenta en el poder retórico del convencimiento mediante propuestas, ¿no? Por algo muy simple, porque las personas no se convencen absolutamente porque solamente citan al Franco, sino porque se convencen a través de las propuestas. Contrapeso importante porque el gobierno me decía, se van a convencer totalmente porque utilizan al Che. Lo dudo, creo que hay un contrapeso de poner propuestas y tratar de convencer a las personas. ¿Por qué esto es importante? Porque en tanto les demuestre que su impacto es poquísimo, menos gravoso, el Estado tiene serios incentivos para prohibir. ¿Por qué prohibimos? Porque prohibir significa limitar la libertad de expresión, la libertad de uso y la libertad de difusión de un mecanismo importante. El gobierno tiene que demostrarme que por qué debemos limitar todo eso para que el daño que ellos están defendiendo es totalmente gravoso y alto. Noten que si es influencia nomás, como el daño no es tan alto, no hay necesidad de prohibir. Pero pone, ¿a qué soluciona toda esta imagen, figura y ahí extendemos a nuestra alta? Creo que actualmente es muy difícil posicionarnos en el mercado de información, seamos empresa o partido político. Dos razones sustanciales. Primero, porque con la información estamos totalmente saturados, ¿no? Creo que las personas han visto demasiada información y demasiadas propuestas. Es por eso es que no atendemos a las propuestas porque hay tantas propuestas y no sabemos a quiénes hacer cargo. Segundo, porque es muy difícil transmitir información objetiva que es alta de gobierno. Alta de gobierno decía, hay que transmitir las propuestas tal y como son. Sí, yo te concedería y la verdad que lo quiero que lo hagan así, pero la gente no lo escucha. ¿Por qué? Porque la gente se aburre de información objetiva de propuestas y necesitan ser atraídas. Las personas no van a escuchar tus propuestas si no les atraes, ¿no? Entonces debemos crear un mecanismo que atraiga a las personas para que escuchen sus propuestas políticas y que el caso de la alta de gobierno tenga sentido, porque en tanto no atraen para escuchar las propuestas políticas no tiene sentido. ¿Y por qué este mecanismo de usar a figuras políticas? Sí, es probablemente que atraiga, pero no influencia totalmente. Tres ideas. Creo que porque la relacionamos con personajes históricos, ¿no? Yo he escuchado en la historia que el Che Guevara hizo cosas buenas, entonces probablemente me atraiga el partido político que explica sobre el Che Guevara. Obviamente no voy a votar por ese partido político solamente porque hizo el Che Guevara, pero al menos me generó el mecanismo de atracción y ahora sí voy a poder escuchar las propuestas políticas que tienen ese partido de izquierda. Noten que en su mundo es muy difícil tratar de crear lazos con un partido político porque cuando la información es aburrida y objetiva tiende a no atraerme y a no tratar de votar por ese partido político. Pero segundo, porque lo relaciono con valores que yo sigo, ¿no? Tal vez busco a Che Guevara o busco a Franco, porque Franco tal vez se relaciona con los valores nacionalistas y de protección del Estado español. Pero noten que yo me atraigo al Vox por Franco, pero no es que voto al Vox por Franco, sino voto al Vox porque tiene propuestas que se relacionan con Franco. ¿Por qué eso es muy importante? Porque el mecanismo de atracción solamente lo trae cuando utilizo estas figuras políticas. No los atraigo cuando les muestro la información de realidad. Yo que las personas se van a atraído solamente con propuestas, sino que hay una relación de los dos. Bueno, pero ¿por qué se van a atraer y no se van a influenciar? Porque no lo van a usar de manera negativa. 4 puntos de análisis acá. Primero, creo que yo como persona, si admiro tanto a esa persona con esta figura artística, como dice Alto Gobierno, tengo fuertes incentivos de que hay una razón de consecuencia, ¿no? Creo que necesito que la figura política sea consecuente con las propuestas políticas que están haciendo. Digo que la persona tenga fuertes incentivos de seguir un partido político que sus propuestas
son contrarias a la figura que están demostrando. Creo que las personas son atraídas ahí, pero son atraídas de modo suficiente. Pero segundo, creo que justamente creo mecanismos de fiscalización de estos partidos políticos, porque yo quiero que cumplan lo que mi figura probablemente hubiera querido, porque eso es sumamente importante, porque yo quiero que sigan los valores que probablemente esa figura ha seguido. Noten que si el Vox utiliza a Franco y no propone propuestas nacionalistas, dudo que tengan esas personas incentivos de seguir en ese partido político porque van en contra del pensamiento de Franco. ¿Por qué esto es importante? Porque creo que los partidos políticos tienen ser incentivos de utilizarlo de mala manera, porque si yo genero atracción, lo que no quiero generar es que se vayan, ¿no? Entonces, dudo que lo utilice de buena manera, si no lo utilice de buena manera. Pero noten que si lo utilizo de mala manera, yo como votante me veo fuertemente transgredido, porque están dañando la figura en la que yo creo, de los valores que yo creo, y a la persona que yo estoy idolatrando o gloriando, como dice el gobierno. ¿Por qué es importante? Porque si al final dañan la imagen de la persona, creo que yo fiscalizo, critico o me voy del partido político, solo se consigue en nuestro mundo, necesitamos atraer y no a través de noticias objetivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por tu intervención. Por favor, tengan cuidado a la hora de utilizar ciertas figuras históricas que puedan ser delicadas para algunas personas. Llamamos ahora a látigo del gobierno, José. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, mi celular, aquí está. Un instante, por favor. Ya, voy a poner yo también mi propio cronómetro en mi celular, aparte del que usa el bot. Ok, empiezo en 3, 2, 1. Les voy a hablar de 3 cosas en este discurso. Primero les voy a hablar de en qué situaciones un Estado está obligado a prohibir algo y en consecuencia también está legitimado a hacerlo. En segundo, por qué los beneficios materiales de Oppo son absolutamente irrelevantes en este debate. Tercero, la única parte que importa, por qué el consentimiento y la dignidad de estas figuras muertas es lo más importante del debate y somos el único equipo que lo ha respondido de verdad. Vamos con el primer tema. ¿En qué situación un Estado está obligado a prohibir algo? Quiero ser muy cuidadoso con respecto a lo que dijo nuestra Cámara Alta, lo que probó nuestra Cámara Alta y lo que hemos hecho nosotros de distinto y por qué es mejor. Nuestra Cámara Alta ha dado 3 criterios, 3 impactos por los cuales esto debería ser prohibido. Lo primero que han dicho es que está mal influir irracionalmente en las decisiones políticas de las personas porque podrían votar no según su interés. Noten que esto depende fuertemente de que nuestra Cámara Alta haya aprobado de que esto es un impacto significativo. Es decir, creo que nuestra propia Cámara Alta limita fuertemente su propio impacto cuando Joaquín es el mismo que explica cómo es que este impacto es significativamente bajo, porque no están diciendo que esto nubla completamente la racionalidad de las personas, sino que únicamente influye. Creo que oposición hace un buen trabajo demostrando cómo esto no parece ser un criterio suficiente sencillamente para prohibir algo e influencias constantes. Noten que no estoy contradiciendo, sino que estoy explicando cuál es la extensión hacia el cual el impacto de mi alta está realmente probado. Creo que este es un primer motivo para pensar que no hay suficiente como delta en este lado de la cámara para pensar que este es un criterio suficiente para prohibir algo. El segundo es que nuestra Cámara Alta habla sobre cómo existe la posibilidad de desviar la discusión política. Este daño es extremadamente abstracto y no entendemos por qué esto justifica, por ejemplo, que el Estado tenga que prohibirlo. En nuestro lado de la cámara les damos algo muy claro. Un Estado solamente tiene la obligación de prohibir algo y la justificación, por lo tanto, cuando esto rompe fuertemente sus valores y sus principios. Creemos que el valor y el principio en este lado que se está vulnerando es la dignidad y el consentimiento de las personas muertas. Mauricio dio una explicación bien fuerte en la que luego voy a profundizar, pero el punto es que hablarme sobre cómo desvía la discusión política es sencillamente un perjuicio que no queda claro por qué necesariamente justifica la prohibición. Creo que Mauricio nos explica cómo tenemos escenarios en los cuales una persona no sabe apuntar cuando orina y el orina fuera del water y no por eso el Estado dice, sí, el mundo sería mejor si lo prohibiéramos. Creo que ese es un criterio por el cual nuestra Cámara Alta tendría que haber explicado la situación de necesidad por la cual el Estado está obligado a prohibirlo cuando hay un perjuicio, no sencillamente decir, hay un perjuicio, consecuencia, lo prohibimos. Finalmente, el punto de principios y en la parte en la que entramos nosotros. Antes de entrar a esto, porque va a ser lo final que hago, quiero que quede claro cuál fue el razonamiento que usó Cámara Alta. Cámara Alta dice, se respeta la dignidad de los muertos, ya lo hacemos, da un ejemplo, y luego dice, porque tenemos que respetar su consentimiento, porque no sabemos por qué era lo que hubiera querido. Noten que no hay ningún análisis con respecto a por qué es que debería comportarnos el consentimiento en primer lugar. El consentimiento es algo bueno en principio, lo es, no lo es. Nada de eso en Cámara Alta, sencillamente un montón de cosas asumidas que no son desarrolladas. Ahora sí,
La parte de beneficios materiales del caso de oposición y por qué son absolutamente irrelevantes en este debate. Miren, es así de sencillo. Oposición, ambas cámaras de oposición nos dicen lo siguiente: esto va a ser útil para que los partidos políticos puedan tener más llegada a las personas. Me importa tres pepinos. ¿Por qué demonios debería importarme que los partidos políticos tengan más posibilidad de tener llegada a las personas? Baja oposición no nos da ningún motivo y eso es suficiente para que el caso de baja oposición esté fuera del debate. No quisieron debatir contra mí, me ignoraron, yo también lo voy a hacer, pero luego les hago engage si quieren. Alta oposición al menos sí nos da un solo motivo. Nos dicen lo siguiente: es bueno que tengan más llegada porque permite que las personas participen de manera más democrática dentro del sistema, porque básicamente las personas interactúan más con los partidos políticos y en un sistema político perfecto esto es bueno en primer lugar. No, así no funciona el mundo real. El primer problema es que tu caso también presume que pueden tener más llegadas políticos que claramente desde la baja de gobierno creemos que son nocivos. Creemos que permitir que figuras claramente nocivas como la extrema derecha tengan la oportunidad de capitalizar figuras públicas que son extremistas de extrema derecha también es algo intrínsecamente malo. No queremos que esos partidos tengan una herramienta para llegar a más personas y creemos que por eso tendrían que haber justificado por qué en primer lugar está bien que todos los partidos políticos tuvieran a disponibilidad esto. No lo hicieron y eso sí es suficiente motivo para pensar que están fuera del debate. Pero lo siguiente que tienen es esta idea fuera de la democracia y lo siguiente que tienen es, miren, probablemente lo van a usar bien y esto es principalmente el caso de la baja oposición. ¿Por qué creo que esto es absolutamente irrelevante en el debate? Porque baja oposición vive en un mundo imaginario en el que el bien es algo objetivo y todo el mundo cree que lo que es correcto es exactamente lo mismo, como que existe una máxima universal con respecto a lo que es el bien objetivo. No, no existe, sobre todo cuando hablamos en partidos políticos. El punto de la existencia de la política es que la derecha piensa que lo correcto es una cosa y que la izquierda piensa que lo correcto es otra cosa, y entre la propia izquierda y la derecha también. La idea y el motivo por el que no somos un cuchillo con nuestra cámara alta, algo que a Mundaka le ha encantado decir 30 veces, es porque nuestra cámara alta dice los partidos van a hacer dentro de su interés lo más posible para hacer el mejor uso de su imagen. ¡Exacto! El partido de la extrema derecha va a pensar que la manera particular en la cual están haciendo uso de la imagen de la figura pública es la correcta y la izquierda va a pensar que otra manera particular de hacerlo también. No entiendo por qué es contradictorio, no lo es. Es la forma literal en la que funciona la política. Un punto a la baja. El fuerte problema que no estás analizando es que nuestra argumentación se sustenta entre, ¿sabes qué? Voy a utilizar la imagen de la manera más consecuente a las propuestas, no de bueno y malo, sino de la manera más consecuente a lo que yo creo que es la imagen de esta figura pública. Pero es que en primer lugar ya te dije que me da exactamente igual que el beneficio puedas encontrar a los partidos políticos, pero en segundo, esto ignora completamente el principio de Mauricio con respecto a por qué en primer lugar no debemos usar estas imágenes, indistintamente de si es para algo bueno o si es para algo malo. Ahora sí, pasemos finalmente al principio, no sin antes una apreciación. El único impacto que podría ser relevante dentro de las consecuencias en este debate es el daño a las familias y los seguidores que no fue analizado por nuestra alta, es analizado en Mauricio, cuando te explica que hay personas que son seguidores extremadamente aférrimos a estas figuras públicas, el hecho de que estas figuras ahora puedan ser usadas de manera para quien sea, la extrema derecha, la extrema izquierda, gente que podría usarlo de manera mal, y existe esa posibilidad, y solamente que existe es malo, es algo que podría hacerles daño. Creemos que esto es el único punto de consecuencias que podría ser relevante. Hablemos sobre por qué el consentimiento y la dignidad de estas figuras muertas es lo más importante del debate. Primero, hay consideraciones morales hacia los muertos. Mauricio te explica cómo los estados constantemente, uno, hacen esfuerzos para respetar la dignidad y el consentimiento de las personas una vez están muertas. Por eso justamente, como te dice, no sencillamente le quitamos los órganos a todas las personas muertas, a pesar de que, bueno, está muerto, no le importa. No, no lo hacemos porque hay un principio más grande, que es respetar su consentimiento que nos dio y nos dijo explícitamente antes de que se muriera. Eso se respeta. Y el segundo motivo es, noten que para vencer este argumento de principios, lo que tiene que hacer oposición es romper el principio, es en primer lugar explicarnos por qué si está justificado romper el consentimiento de las personas, incluso si están muertas, cosa que no lo hacen. Pero incluso si aceptan que nuestro principio no es absoluto, si no les convence esta idea de que los principios son lo mejor, al menos les hemos demostrado que este principio es extremadamente importante. Por lo tanto, lo que tiene que hacer oposición para vencer el principio es demostrar que hay un beneficio extremadamente grande que, ojo, es exclusivo, algo que nadie de la oposición hace. Creo que Mauricio les dice, para que justifiquen esto, como mínimo tienen que demostrar que esta es la única forma en la que los partidos políticos podrían llamar a más personas. Creo que puedes hacer otras cosas, puedes usar símbolos, puedes usar la música, puedes apelar a la cultura, puedes usar las redes sociales. Tienes muchas otras opciones que no entiendo por qué necesitaríamos romper este principio únicamente para tener ese beneficio que en primer lugar no nos importa. Orgulloso de proponer. Muchas gracias por tu látigo, ¿verdad? Vamos ahora con la látigo de oposición, Rose, para finalizar este magnífico debate. Quiero saber si se me escucha bien. Sí.
Ya, entonces voy a comenzar. En No me has 3, llamado caserito, esos son 5 puntos menos. Nada, venga, empieza. ya casero, ya. Listo, ok, 5 puntos. Se Voy a oye bien, comenzar. dale. 2, 1. Panel. Creo que algo que no podemos hacer es asumir si la persona no quería utilizar su imagen. Creo que Cristian ya te explicaba algo que José Francisco no se asume, que la persona ha vivido toda una vida pública, ¿de acuerdo? Constantemente ha luchado cosas, pero toda su vida constantemente ha sido pública y se ha representado de forma pública. Creo que para que ellos me garanticen que la persona nunca hubiera querido que utilicen su imagen pública, sea para algo bueno o para algo malo, tendremos que revivirla para preguntárselo, ¿no? Creo que aunque lo haya podido hacer en su lecho de muerte, no lo hizo y por eso seguimos usando estas imágenes. Si nosotros seguimos utilizando esas imágenes y esta persona, por lo que Cristian ya te decía, tiene una aceptación como implícita, de alguna u otra forma, si perteneció al mundo del espectáculo, no ha querido ser olvidada y etcétera, cosas porque ha tenido toda una vida así, no podemos ponderar el hecho de lo que nos decía la baja de gobierno, ¿no? Como las personas ahora lo que quieren es que se respete su imagen pública. Creo que el respeto a la imagen pública y a la dignidad de los muertos es muy importante en la medida que no transgredamos eso. Creo que Cristian sí se mete en el debate, porque te dice, nosotros podemos utilizar la imagen pública de esa persona, no vamos a utilizar a Martin Luther King para vender empresas, para vender gaseosas por Coca-Cola, porque probablemente la gente que apoya a Martin Luther King no quiera aceptar eso. Es entonces cuando nosotros entendemos, ojo, no estamos dañando la dignidad de estas personas o de estos muertos. Lo que estamos haciendo es darle un uso a su imagen y una revaloración de lo que ha vivido y etcétera de cosas. Independientemente de eso, no responden a eso porque de alguna u otra forma, panel, es probable creer que una persona que vivió todo su vida en el espectáculo quiere continuar siendo o debe haber querido continuar siéndolo. En todo caso, no es posibilidad de gobierno decirme que no lo hubiera querido hacer o que ya no quiere hacerlo, ¿no? En la dignidad se basa en la que no usemos mal su imagen. Creo que lo hacemos bastante bien. ¿Qué es lo que te trae Cristian y por qué es por qué es importante en este debate, a diferencia de lo que nos trataba de vender el gobierno? Creo que cuando te dice el hecho de la racionalidad, no creo que la alta de gobierno comete un error y es decirnos que las personas van a influenciar. Creo que hay una gran diferencia. Creo que recibimos influencia de diferentes campos, ¿no? Lo que ellos debieron haberme probado es que ellos que se iban a manipular enormemente en la decisión de los votantes, cosa que nunca me llegan a probar. Que nosotros tengamos una influencia más porque acercamos a nuestros partidos, porque mostramos cierta imagen de una persona, es ya una manipulación directa. Creo que probamos que es una influencia importante. Creo que es una influencia, pero no necesariamente, le voy a dar el pollo, espérate, no necesariamente va a controlar el voto de las personas. Incluso, vamos a meternos en ese punto muy importante, nos dice que de alguna u otra forma va a hacer que las personas voten. Creo que aunque incluso presentemos un votante, como Cristian te explicaba, que las personas específicamente no votan por él, sino que votan por cierta, o sea, se ven influenciados a atraerse a él. Creo que en esa medida es mucho mejor. Vergara te preguntaba, ¿y esto qué me importa? Importa para la democracia, algo que tanto las altas como nosotros baja nos importa. Es así que nosotros entendemos que si esto prima y apoya la democracia o hace que sea mucho más democrático el estado en el que estamos a través de que pues las personas tratan de tener acercamientos a los partidos, estos partidos de alguna u otra forma pueden tener esta sensación de atracción y presentar sus propuestas a través de esto, es ya bastante bueno. La alta me dice, las personas van a elegir de alguna u otra forma porque sí. Creo que niega algo importante, panel, esto es importante de explicar. Ellos asumen que todos los votantes como son iguales. Creo que todos entendemos que hay votantes de extremos a cada lado. Creo que aunque incluso yo presente uno de derecha y la derecha se haga un poquito más fuerte y un líder de izquierda y la izquierda se haga un poquito más fuerte, lo importante es toda esa gente de en medio que de alguna u otra forma va a terminar atrayéndose por las diferentes razones de que esta imagen pública está como tal, ¿no? Si esta imagen se presenta como tal o utilizamos esta figura pública para atraerlos a nosotros, creo que eso ya es sumamente bueno. Creo que no es que todas las personas se van a destinar a votar solamente porque tú presentas una imagen pública. Creo que no funcionan así. Y aunque incluso haya personas que lo hagan, creo que esto es comparativamente muy pequeño y son generalmente ya de esas alas, cosa que no genera ni votos más o votos menos o cambios en los resultados electorales del status quo. ¿Qué más nos dice la alta y que es importante darnos cuenta? Nuestra alta de oposición les concede el utilitarismo que les mencionaba. La alta de te dice, están utilizando la imagen pública. Ok, Cristian te dice algo. Lo que sucede con esto es que si bien existe un difícil posicionamiento de las personas, en tanto nosotros
utilicemos la imagen de este personaje público no de alguna u otra forma para buscar el bien único de las personas, sino que lo utilicemos para la atracción a la democracia por último. Creo que comparativamente no me termina gustando tanto el utilitarismo en la medida que yo entiendo dos cosas. Uno, que la persona probablemente haya querido permanecer en el tiempo, y dos, que está haciendo un beneficio social este utilitarismo, ¿no? Como no termina siendo necesario, no me muestra porque es necesariamente malo, en la medida que yo entiendo estas dos cosas. Le voy a dar el punto a la alta pre-engagement. 15 segundos. Lo más importante de este debate es la democracia. Afectas a más gente en su calidad de vida. Menos gente es libre. Entonces, si el impacto es bajado, pues que no estamos vulnerando la libertad de la persona que murió, la mejora de la democracia se cumple. Ya les probamos. Joaquín gastó 2 minutos de su discurso en probar por qué el delta era tan grande. Si probamos eso, ganamos porque afectamos a más gente y la calidad de vida se vulnera en mayor magnitud. Sebastián, eso depende de que tú me hayas demostrado que vamos a manipular el voto de las personas y que porque presentemos una sola figura, todas las personas van a votar por él. Cristian ya te explicaba por qué no sucede así. Si tu caso era decir que esta influencia era tan grande que hacía que las personas que genere esto, no funciona. Cristian te decía, ¿cómo es que la atracción lo que genera es que tú te acerques? O sea, si yo soy una persona que tengo valores de izquierda y veo que están promocionándose con el Che, probablemente me traído y quiera recién leer propuestas de este grupo y así yo genero un voto, etcétera, el que yo decida tomar. Eso mejora la democracia. No en el caso en el que tú me dices, de más, punto a la baja, le voy a dar el punto a Mau. Nosotros dimos el matiz y cuando una persona está viva, esa persona puede controlar su imagen y acepta ser pública. Eso ya no pasa cuando está muerto y por lo tanto no es decir que siempre se dio ser público. Solo elige ser público cuando yo puedo defenderme de mis ataques o de mis tergiversaciones. Cuando está muerto, ese valor se pierde. La respuesta del principio de baja de Oppo no está correcta en este debate. Mouse, pues ya no le podemos preguntar, se murió y si la persona no hubiera probablemente hecho explícito, probablemente lo que te decía mi alta de que sus familiares no hubieran permitido el uso de cumplido. Creo que ahí tenías que haber pensado ese caso. Nuestra comparación con la alta, nosotros, si de alguna u otra forma explicamos mejor, panel, y nótese esto, cómo es que cómo es que la democracia se ve mejor, en la medida que yo no me importa, nos dice nuestra alta que no me importa cómo se utilice. Creo yo que es importante darnos cuenta cómo es que los partidos no es que utilicen mejor o tengan un cuidado de su elección, sino que lo que hacen es que se posicionan mucho mejor en la medida que las propuestas que ellos van a tener o de alguna u otra forma mejora la democracia, no sé, emitiendo mejores votos por las personas. Creo que la influencia que nosotros admiremos y busquemos consistencia en las cosas que se dan es lo más importante en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por este maravilloso debate. Ahora el panel se retira a deliberar. Nos vemos en 15 minutos.